En esta semana 13 reconocemos prejuicios y estereotipos culturales. Vamos a reforzar el tema para tercer año de secundaria en el área de desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Los estereotipos culturales. Aquí podemos apreciar dos fotografías de Jorge Benavides representando al negro Mama y a la paisana Jacinta. En ambos casos, ambos personajes han sido muy polémicos porque son fotografías de personajes que demuestran un estereotipo de los negros, de la gente afrodescendiente y de las personas de la serranía. No es cierto que las personas de la sierra sean desmueladas, sean despeinadas y sean descuidadas. No es cierto que los afrodescendientes en el Perú sean tontos, tengan los labios tan grandes y tengan esa forma de caminar. Son estereotipos. Cuando hablamos de estereotipos, nos referimos a conceptos, ideas o modelos de imagen que se le atribuye a personas o grupos sociales, muchas veces de manera preconcebida y sin fundamentos teóricos. Son impresiones, son prejuicios y etiquetas creados de manera generalizada y simplificada por el sentido común. Con el desarrollo de las sociedades, los estereotipos se fueron creando y estandarizando. Los estereotipos o conductas se van modificando y ajustando a la realidad que se corresponde a un momento determinado, por lo que estos patrones o prejuicios son variables. El estereotipo es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, ciertas características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, asociar un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro. Asumir como propios prejuicios y estereotipos supone dejarte llevar por lo primero que escuches y considerarlo verdadero sin contrastarlo o buscar más información. Prejuicios. Prejuicio es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Es el pensamiento y actitud, por lo general negativa, que una persona o un individuo tienen ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, una nación, una religión, una cultura, una clase social, una orientación sexual, una profesión, etc. Los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia, y entonces ahí surgen conflictos. Los prejuicios y los estereotipos son la base de actitudes discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la convivencia, hasta convertirse en un absurdo móvil
para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos. El estereotipo y el prejuicio, como una predisposición personal, se traducen en comportamientos negativos hacia una persona o grupo de personas. Dichos comportamientos reales y observables son llamados discriminación. La discriminación supone maltratar o limitar posibilidades a personas por tener características especiales que definen su pertenencia a un grupo. La discriminación refuerza el prejuicio. Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar la discriminación. La discriminación es mala. Ejemplos de estereotipos. Por ejemplo, decimos que los adolescentes de hoy en día no tienen valores. Pasan de todo, son unos vagos. Y eso no es cierto. No todos los chicos tienen ese problema. No todas las personas tienen ese problema. Otro estereotipo, los hombres no lloran. Falso. ¿Por qué no van a llorar los hombres si los hombres también tienen pena, tienen sentimientos? Otro ejemplo de estereotipo, las rubias son tontas, los vascos son terroristas, los españoles son demasiado juerguistas y poco trabajadores, los gays son promiscuos, los gitanos son unos ladrones, los rumanos pertenecen a bandas criminales organizadas, los negros son sucios, los serranos son piojosos. Ejemplos de estereotipos. Los políticos son unos corruptos. Los inmigrantes abusan de las ayudas sociales. ¿Qué es lo que se cuenta respecto a esto? Se dice que las personas inmigrantes obtienen más ayudas públicas que las autóctonas y que reciben más atención solo por ser inmigrantes. La realidad es que la nacionalidad no es un factor que determine el acceso a las ayudas sociales. Estas se regulan con criterios basados en las circunstancias individuales de la persona o familia receptora de las mismas. Los inmigrantes quitan el trabajo a los autóctonos. Los inmigrantes quitan el trabajo a los autóctonos. ¿Qué se cuenta? No es raro escuchar que las personas inmigrantes son las responsables del desempleo. Se cuenta que la falta de empleo entre la población autóctona se debe a que nos quitan el trabajo, un comentario que se ha incrementado en tiempos de crisis. La realidad es que las personas inmigrantes no están ocupando los puestos de trabajo que pierde la población autóctona y los sectores más afectados por el desempleo suponen pérdidas de empleo para nacionales y extranjeros. Un prejuicio es un juicio previo que se hace respecto a alguien o a algo. Se hacen antes de conocer realmente aquella cosa o persona de la que se está emitiendo un juicio. Se basan en preconcepciones o ideas aprendidas que se transmiten de forma social. No se basan en hechos reales o comprobables, sino que son meras suposiciones. Los prejuicios son aprendidos culturalmente, por lo que pueden variar de un país a otro, de una región a otra o de un grupo a otro. Ahora que sabemos lo que significan los estereotipos y los prejuicios, y entendiendo que ambos se relacionan y generan, por ejemplo, discriminación y otros conflictos, proponemos estrategias para prevenir y enfrentar conflictos sobre prejuicios y estereotipos. Muchas gracias por haber escuchado esta retroalimentación. No te olvides de marcar visto para tener una cuenta de cuántas estudiantes acceden a la sesión de reforzamiento. Bendiciones.